el rol del docente en el proceso educativo. Particularmente, por supuesto, desde una perspectiva general de lo educativo, establecemos una relación muy directa con ese proceso en relación con la evaluación. Podríamos inclusive decir que es el rol del docente en el proceso evaluativo, pero digamos que hay unos referentes mucho más generales que han llevado a titular el proceso un poco más estructural desde el componente de lo educativo. Muy bien, establezcamos un primer elemento como marco de referencia, y es lo siguiente: el perfil del docente que se asume como un profesional. Un elemento muy importante es esa referencia de profesionalización de los docentes que permitiría, entre otras cosas, la capacidad para comprender, para atender y para resolver la complejidad de las situaciones cotidianas de lo escolar. Y eso en un entorno, por supuesto, pedagógico. Entonces, ese marco de referencia es muy importante porque permite establecer como un eje fundamental de acción del docente eso de la comprensión, de la atención y la resolución a las situaciones cotidianas del entorno escolar. Lo segundo sería lo siguiente: ese rol del docente en esta dinámica educativa contemporánea debe trascender, ir más allá del trabajo, del acompañamiento directo en el aula de clase. Y esa labor profesional del docente debe trascender lo físico de esa aula o el entorno físico concreto donde se desarrolla el acto educativo para extenderse a un campo mucho más amplio de lo social y lo humanístico, otra vez partiendo como referente o teniendo como referente fundamental es eso de lo pedagógico. Es decir, aquí la acción del docente no puede pensarse en la dinámica actual de lo educativo y en particular de lo evaluativo como primordial en lo físico, el espacio del aula, el espacio que se ha centrado o en la cual se ha centrado la educación tradicional. Lo importante es el espacio, la infraestructura, por supuesto es muy importante, pero debe trascenderse hacia otro elemento de referencia. Aquí prima, toma trascendencia, se establece como un elemento principal y preponderante lo social, lo humano y por supuesto el referente de lo pedagógico. Un tercer marco de referencia, muy en relación con lo anterior, es lo siguiente: para el caso de la docencia hay unos elementos fundamentales a tener en cuenta y son los conocimientos y procedimientos que son necesarios para que esa profesión se practique adecuadamente, para que se ejerza un rol pertinente. Y ese conjunto de conocimientos y procedimientos necesarios que se han derivado de unas habilidades concretas son las que en este momento podríamos denominar saber enseñar. Entonces, el conjunto de conocimientos y procedimientos necesarios para practicar la profesión docente y en ella ejercer un adecuado rol es precisamente ese saber enseñar. ¿Y qué es saber enseñar? Tiene varios componentes concretos. Uno son los contenidos disciplinares, es decir, saber enseñar por parte de ese docente que se considera profesional implica un dominio muy adecuado de los contenidos disciplinares en los cuales ha puesto en juego su rol. Es decir, la disciplina que se enseña debe ser dominada de una manera muy pertinente por parte del docente que la está enseñando. Lo siguiente es que esos contenidos disciplinares deben tener un entorno adecuado para su desarrollo y ello obliga a que el docente tenga una comprensión adecuada de los principios pedagógicos que acompañan a esa disciplina. Porque en este momento podemos hablar de que hay disciplinas con entornos pedagógicos concretos, porque allí la acción cotidiana puede variar frente a otros escenarios o contextos o disciplinas como tal. Lo tercero, que esos contenidos disciplinares que tienen un entorno pedagógico apropiado estén encaminados de una manera pertinente a unas estrategias de enseñanza en un contexto específico.
Es decir, hay unos contextos que exigen determinadas estrategias de enseñanza de acuerdo a su especificidad, y esas estrategias están ligadas a los principios pedagógicos concretos que una específica disciplina está demandando. Entonces, saber enseñar, vamos a decirlo de una manera muy coloquial, no es simplemente dictar clase. Ese dictar clase trasciende a elementos mucho más complejos donde priman estos tres componentes básicos. Esos contenidos, esos principios pedagógicos y esas estrategias tienen que tener un proceso pertinente de comunicación. Un docente que sabe enseñar es un buen comunicador y genera elementos adecuados para que esa comunicación sea efectiva y genere aprendizajes significativos a través del uso de diferentes medios, de ideas, de saberes o conocimientos apropiados a esos elementos deseados. No olvidemos que entonces esos contenidos, esos principios, esas estrategias, esos elementos de comunicación tendrían tres fases fundamentales. La primera, su adecuada planeación. ¿Qué contenidos generamos como importantes? ¿A cuáles principios pedagógicos vamos a acogernos? ¿Qué estrategias de enseñanza vamos a utilizar? ¿Y cuáles van a ser los elementos de comunicación pertinentes para que el proceso sea fructífero y adecuado? Y esa planeación entonces deriva en desarrollo de las prácticas cotidianas. Ese saber enseñar tiene un contexto cotidiano de acción, donde el maestro en su profesión, en su rol, dinamiza lo que planeó, y todo ese proceso está enmarcado por una evaluación que debe ser continua, procesual, permanente, que permita hacer seguimiento y mejora a las prácticas que se han evidenciado como importantes. No olvidemos también como marco de referencia el siguiente: el docente que asumimos como profesional debe intervenir los procesos de enseñanza y aprendizaje con base en el conocimiento de los procesos específicos de sus estudiantes. Es decir, este marco genera la importancia del contexto del desarrollo del proceso educativo. La planeación, el desarrollo y ese seguimiento necesario debe ser contextualizado, y contextualizado particularmente a los intereses, ideales, elementos de construcción previa por parte de los estudiantes. Es decir, el docente interviene contextualizadamente para que esos procesos de enseñanza y aprendizaje sean pertinentes a esos particulares contextos. Y entonces, desde el punto de vista de evaluación, es fundamental evidenciar los procesos de los estudiantes en su desarrollo específico. Aquí entra entonces ya un elemento concreto en relación con el referente evaluativo. En síntesis, podríamos decir entonces que el rol del docente como profesional de la educación tiene un contexto pedagógico, un elemento que es fundamental, es el conocimiento temático de la materia o asignatura o área o disciplina donde está ejerciendo ese rol, unas características de los estudiantes que él evidencia en su proceso permanentemente. Es decir, esas características de los estudiantes se evidencian en los procesos diagnósticos de acompañamiento de ese docente que está ejerciendo su rol profesional. Y por último, un contexto adecuado de aprendizaje, un ambiente propicio para el aprendizaje. Entonces, cuando usted de una manera estructurada liga contexto con conocimientos específicos disciplinares de lo que se esté trabajando, con las características de los estudiantes están enmarcadas en ese contexto, y todo ello lo permea por su acción pedagógica, entonces está asumiendo ese rol del docente profesional. Por lo tanto, entonces, el docente debe planificar, organizar, desarrollar y hacer un seguimiento permanente a las situaciones de aprendizaje, a sus secuencias didácticas y metodológicas, a los proyectos y a todo lo que en general esté acorde a lo que cada área requiere, atendiendo siempre a la diversidad. ¿De quién? De sus estudiantes, de sus entornos, de los momentos concretos, pero con una muy importante misión, si se quiere llamar de alguna manera, y es la búsqueda de mejorar su práctica educativa y en general la práctica educativa de la escuela. Entonces, planificamos, organizamos, desarrollamos y hacemos seguimiento a situaciones de aprendizaje,
a elementos didácticos, a proyectos y a todo lo que esté relacionado con el entorno educativo escolar. Siempre con la intención de mejorar la práctica educativa. Ello en educativo implica varios elementos. Por ejemplo, valorar la progresión de los aprendizajes. Si relacionamos eso de los contenidos, de los contextos, de los estudiantes y de lo pedagógico, y asumimos eso como un rol importante, la evaluación aporta allí a la valoración de la progresión de los aprendizajes de los estudiantes, que dependen del contexto, que dependen de cada estudiante, que depende del entorno pedagógico que ya hemos creado y por supuesto depende de la temática concreta en desarrollo. Hay estudiantes que progresan más que otros por sus intereses, por sus ideales, por sus ideas previas, etc. Y eso hay que valorarlo para hacer acciones específicas de mejoramiento en los procesos individuales y colectivos de lo educativo. Un segundo elemento es implicar a los estudiantes en el proceso. Es muy importante en la dinámica evaluativa contemporánea y en general en la dinámica educativa, en lo cual se ha centrado mucho el decreto 1290, es que impliquemos a los diversos actores en el proceso y en particular en la evaluación, aunque sería reserva en cualquier ámbito de lo educativo, los estudiantes son actores fundamentales. Entonces, involucrar a los estudiantes en lo evaluativo permite, entre otras cosas, por ejemplo, generar motivación, generar un sentido de participación en el proceso y un reconocimiento de las fortalezas y debilidades que particularmente tengan. Un tercer elemento sería trabajar de manera colaborativa. En ello también el decreto 1290 ha sido muy preciso en términos de orientación, y es que la colaboración es inherente al proceso educativo y particularmente lo evaluativo. Si colaboramos entre maestros y estudiantes, entre directivos docentes, es decir, si colaboramos todos los que estamos generando algún tipo de acción concreta en el entorno educativo, ese entorno educativo cada vez será mejor y generar mejores niveles de aprendizaje y de resultados, entendiendo que lo importante no es el resultado sino el proceso. Un elemento también importante es, por supuesto, en ese elemento de colaboración, implicar a los padres de familia. Hay que informarlos, pero lo importante no es solo la información, es implicarlos en el proceso, es hacerlos partícipes de las dinámicas, tanto de las fortalezas como las debilidades. También es importante evaluar no solamente resultados, sino fundamentalmente procesos. Son importantes los conocimientos, pero no podemos evaluar solamente conocimientos. Hay que atreverse a evaluar tanto lo que se sabe como lo que no se sabe. Hay que generar mecanismos, instrumentos de verificación de aquello que no se sabe. Hemos centrado siempre la atención en lo que se sabe, pero a veces es más importante lo que no se sabe, precisamente para el detonante, los elementos de mejora y seguimiento en términos de lo que creemos es importante estructurar como aprendizaje, e ir más allá de la evaluación del alumno. Es decir, no podemos quedarnos centrados únicamente en elementos puntuales de evaluación del alumno, sino hay que ir a lo estructural, a lo grupal, por ejemplo, a la derivación de la evaluación como un elemento de mejora, a la derivación del específico resultado de la evaluación hacia elementos que permiten que el proceso educativo sea cada vez mejor, sea más evidenciable en términos de relaciones con el mejoramiento del ser humano, de su proyecto de vida, de su entorno contextual y social. En términos de eso que estamos hablando de evaluación, hay elementos que pueden ser previstos y los no previstos. Hay cosas que esperamos y resultados que no esperaríamos, o procesos que hemos detonado de una manera y que resultan ser de otra. La evaluación debe tener en cuenta los unos y los otros. También hay que observar, y también hay elementos que, aunque no son observables, tienen efecto en la evaluación. Es decir, hay que evaluar aquello que es perfectamente observable y aquello que no es tan observable. Complejo, sí. Necesario, por supuesto. Hablamos de currículo oculto, de evaluación formal, de evaluación informal. Es decir, hay que estructurar una estrategia íntegra que permita establecer las evidencias para dar valoraciones a lo que se está haciendo. Eso es evaluar, integralmente.
y hemos resaltado mucho el elemento de la evaluación como un elemento contextualizado. No podemos alejar el hecho evaluativo del contexto específico de actuación y desarrollo del acto educativo. Si lo hacemos, estamos cometiendo un error porque no estamos estableciendo la relación de la evaluación con un proceso concreto, con un contexto determinado, con una infraestructura específica, con unos estudiantes, con unas características determinadas, con un entorno social específico en el cual la evaluación tiene sentido o no. Cerremos con una reflexión ligada a eso del rol del docente. ¿Cuál es el rol del docente? En esa perspectiva de comunicación, de generar procesos didácticos y metodológicos, de saber de su disciplina. Espero que esta reflexión final permita establecer cuál es el rol de cada uno de nosotros, cuál es nuestra misión fundamental y cómo ejercer nuestra acción cotidiana con elementos profesionales, ser docentes de profesión, lo que implica muchos elementos de reforzamiento de nuestra acción permanente en los ambientes escolares y fuera de ellos.